Gracias por estarnos acompañando aquí. Agradecemos bastante el espacio que nos están brindando para seguir hablando de estos temas. Ahora pasaremos al tema de transformando el consumo, estrategias para el ahorro inteligente, donde tendremos a grandes líderes como Álvaro Canché, director de Energía y Sustentabilidad en Cinépolis, Mario Benítez, Wholesale Energy Market en Quartux, Guillermo Punzo, Sustainability Manager en Rotoplas, y Paulina Terrazas, Dirección de Energía y Sustentabilidad en De Acero. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Si les pueden regalar un aplauso. Buenísimo. Pues para ir iniciando me gustaría hacerte la primera pregunta a ti, Paulina, donde me gustaría preguntarte. Perdón, me movieron esta parte. No importa. Justo, ¿cuál es la estrategia de Acero en materia de energía y sustentabilidad, considerando que las empresas están utilizando aproximadamente el 1% de la energía, empresas como ustedes están usando el 1% de la energía en México, y cómo planean optimizar su consumo y contribuir a un futuro más sostenible? Claro que sí. ¿Me escuchan? Hola. No. Ahí. Hola, hola. ¿Qué hago? ¿Prendo? ¿Subo? Ahí me escuchan. Sí. Ok. Old school. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá. Les cuento un poco por qué una empresa que hace acero tiene tanto que ver con energía y sustentabilidad. No es obvio y a veces parece hasta extraño, pero hay muchas maneras de producir acero y la manera más sustentable de hacerlo, dado que el acero es un insumo que está en todas partes y que necesitamos para muchas cosas, para infraestructura y así, la manera más sustentable de producir es a través de fundir chatarra en hornos de arco eléctrico. Esto que se llama, en el mundo lo verán como EAF o Electric Arc Furnace, ¿no? Es básicamente la mejor forma posible. Y es una pregunta que nunca nos hacemos, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, uno ve una varilla o hasta un clavo o un puente y nunca piensa de dónde vendrá ese acero. Y resulta que viene pues de un proceso de fundición de chatarra. Nosotros como empresa, somos una empresa mexicana, seguramente la han escuchado, familiar, privada, con más de 70 años en el mercado, que efectivamente usa para fundir esa chatarra alrededor de 4 millones de toneladas al año, más o menos, el año. Eso nos hace pues la mayor recicladora del país, por eso nos atrevemos a saltarnos a la sustentabilidad con tanto gusto. Y claro, la electricidad que se necesita para pasar de la chatarra al acero líquido, ¿no? Imagínense esa olla, seguramente alguno de ustedes habrá visto una serie, ojalá vayan, esos 1000 grados centígrados, ¿ahí? Vienen, pues sí, de casi 1%, redondeamos a 1%, somos un poco menos, redondeamos a 1% de la electricidad del país. Y entonces, pues si se fijan, la sustentabilidad y la energía son parte esencial de nuestro proceso. O sea, todo lo que hacemos está basado en economía circular y en esa medida somos un gran consumidor de energía. Estamos con mucho gusto también en el mercado eléctrico mayorista desde hace varios años y eso nos ha permitido además hacer el mejor uso posible de ese espacio para comprar casi el 1% de la electricidad del país y fundir chatarra de la mejor manera. Y pues ahí vamos, ¿no? Parte del reto es, desde luego, usar cada vez mejor la energía y también ir transitando, estar en el MEP nos ha permitido transitar a usar cada vez energía más renovable. Entonces ahora estamos muy felices de tener 19%, que claro, en general pareciera no necesariamente tanto, para el acero y para México pues es un montón. 19% de energía limpia. Queremos tener 60%, ¿no? Para el 2030, esa es nuestra meta. Y pues de eso requiere muchas cosas, no solo nuestras, sino también del mundo exterior, que yo creo que es parte de lo que acá compartimos como retos y como empresa. Y bueno, pues estamos sobre ese camino. Muchísimas gracias, Paulina, y pues va a ser un gran reto que afortunadamente tendremos a grandes expertos platicando ahorita, pudiendo ver temas de soluciones, y agradezco muchísimo también por la información que nos da sobre cómo una industria como la del acero está ya trabajando en este tipo de estrategias. Y ahora pasando contigo, Álvaro, me gustaría preguntarte, ¿por qué Cinépolis tiene un área de energía, que es una empresa dedicada pues a cine, a entretenimiento, y cómo utilizan tecnologías disruptivas también en sus estrategias? Yo soy Álvaro. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Mira, antes que nada quiero aprovechar para invitarlos nuevamente al cine. Las películas se ven mejor en el cine y la experiencia es completamente diferente. Te puedes desconectar de tu celular y ver una gran película. Entonces los invito.
en esa temporada post-Oscars a ver las películas. Mira, Cinépolis es una empresa familiar también, orgullosamente mexicana y michoacana. Tiene más de 50 años de existencia y podemos decir que somos, si no la empresa más importante a nivel mundial de proyección de películas, una de las más importantes. Actualmente estamos en 18 países que van desde Medio Oriente, Centro y Sudamérica, Asia, Europa. Y contestando a tu pregunta, Cinépolis, les voy a decir un dato importante. Para Cinépolis, el costo de la energía representa aproximadamente el segundo o el tercer gasto más importante de la empresa a nivel mundial. Entonces, imagínate cuando hacemos algo referente a energía, los impactos positivos en tema de rentabilidad para la compañía. Entonces, Cinépolis tiene aproximadamente 5 a 6 años que decidió crear esta área especializada en energía, porque, primero que nada, porque nos dimos cuenta que conocer el tema de energía era muy importante. Estaba escuchando las pláticas anteriores y decían que uno de los problemas es que las empresas tienen como cierto miedo a incursionar en tecnologías que no conocen, o el tema de la energía es complejo. Y ahí es cuando muchos de los proyectos se detienen. Cinépolis dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un área en el que nos volvamos nosotros los expertos y los que conozcamos del tema? Y fue la razón por la cual decidimos construir esta nueva área. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Una de las estrategias que hemos utilizado en Cinépolis, como les decía, es primero hacernos expertos. El nivel de expertise en temas de tecnología, en temas de eficiencia energética, pero también sobre regulaciones. Es un tema súper complejo porque el tema energético, particularmente en México, ha habido mucha convulsión en el tema desde hace 10 años, desde la primera reforma energética del presidente Peña Nieto hasta actualmente con los nuevos cambios en las leyes, ¿no? Entonces evoluciona, cambia constantemente y tenemos que estar en el día a día, y a veces depender de un externo se vuelve complejo cuando tienes tus propias necesidades, ¿no? Y finalmente, algo que hemos identificado que es muy importante, y creo que lo he escuchado en diferentes foros, es diversificar el riesgo. Como decimos en México, no poner todos los huevos en una sola canasta. Y es algo que hemos hecho. Tenemos suministro de energía que va desde el suministro básico con CFE hasta mercados eléctricos mayoristas en que vamos a incursionar, contratos de largo plazo tipo PPAs, hasta contamos con nuestro propio parque eólico. Entonces, eso requiere el expertise. Cinépolis, aparte de que estamos en México, también estamos como les decía, en 18 países, y se vuelve un reto cómo conocer las regulaciones y los mercados eléctricos de cada país, desde Medio Oriente, Europa, con todo el tema relacionado con las variaciones en precio del gas natural y las energías renovables. Y ahí es donde identificamos que era la gran oportunidad de Cinépolis, no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista de sostenibilidad. Y cómo podemos, a nivel corporativo, tomar decisiones que van a impactar positivamente en el futuro de la compañía. Álvaro, te agradezco muchísimo porque nos es una muy buena cátedra en cómo justamente Cinépolis está haciendo este trabajo y cómo se utiliza de este lado para ir mejorando en un tema que a veces olvidamos que también ocupa mucha de esta parte de la energía. Gracias. Y ahora pasando contigo, Mario, me gustaría preguntarte, ¿cómo está transformando Quartux los sistemas de almacenamiento de energía y qué papel juegan las tecnologías disruptivas en la construcción de una estrategia de consumo energético inteligente? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Neuron. Me parece que la combinación de software con la solución física del almacenamiento de energía es lo que a nosotros como Quartux nos ha llevado a posicionar la marca, ¿no? Hoy ya tenemos más de 80 sitios instalados en México, más de 200 megawatts hora operativos. ¿Y qué es lo que nos hace fuertes? Me parece que tenemos la solución para consumidores en suministro básico, ¿no? En nuestro software de operación carga en los momentos más económicos que coinciden en los momentos de bajas emisiones, descargan en los momentos de altos precios, brindándole optimizaciones económicas bastante significativas a nuestros clientes, además de que desplaza las emisiones de CO2, ¿no? Tenemos clientes como de acero, ¿no? Sumamente sofisticados en el tema de consumo de energía, ¿no? Donde su proceso de producción depende de dónde están los precios de mercado día a día. ¿Qué hacen ahí nuestros sistemas de almacenamiento? Integramos todos estos precios de energía en nuestro software y le ayudamos al industrial a transformar su proceso productivo en una combinación de controlar precios con
controlar la carga y descarga del sistema de almacenamiento, ¿no? De esta forma estamos también optimizando muchísimo los precios en consumidores que están en suministro calificado en el mercado eléctrico mayorista. Y obviamente también tenemos la solución para todos los utility scale, en donde el gobierno está empujando muy duro a que las interconexiones ya tengan que tener sistemas de almacenamiento. Por lo mismo, nosotros estamos con un producto que no nada más está haciendo el desplazamiento de la curva solar, no nada más está controlando rampas de la producción eólica, sino que también hacemos todo el análisis de sensibilidad de los dimensionamientos de estos sistemas para entregarle a nuestro cliente la mejor solución que nuevamente combine software con tecnología. Te lo agradezco muchísimo, Mario. Y pasando ahora contigo, Guillermo, quisiera preguntarte sobre cuál es la estrategia de Rotoplas en materia de energía y sustentabilidad y cómo integran la eficiencia energética en sus operaciones y soluciones para contribuir a este futuro más sostenible. Sí, perfecto. Pues buenas tardes ya a todas y todos. Me da mucho gusto estar acá. Antes me gustaría platicarles un poquito qué es Rotoplas. Creo que todos nos ubican por los tinacos. Sin embargo, somos una empresa que está presente en prácticamente todo el ciclo del agua. Somos una empresa orgullosamente mexicana también, pública en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2014 y con presencia en 14 países en América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Tenemos 18 plantas de manufactura en México, Guatemala, Nicaragua, Perú y Argentina. Ya se imaginarán los requerimientos que hay en esta diversidad de países. Y tenemos pues líneas de productos y líneas de servicio. Todo esto vuelve bastante complejo el cómo estructurar una estrategia de sostenibilidad al interior de la empresa. La que tenemos nosotros inició en 2021 y tiene un horizonte temporal hasta 2025. Estamos ya a punto de cerrar este ciclo. Y tenemos varias metas públicas. Una de ellas, y quizá de las más importantes, tiene que ver con el tema de CO2. Y en ese sentido, el año pasado hicimos el proceso de validación de nuestras metas de reducción de emisiones con SBTi y pues las aprobaron y ahora Rotoplas está comprometido a reducir un 42% sus emisiones alcance 1 y 2 al 2030, teniendo como año base el 2022, y un 25% de las emisiones alcance 3 en el mismo periodo de tiempo. Para quien haya vivido el proceso de validación de SBTi es pesadísimo, pero más allá de eso, creo que ahora el reto, lo fácil fue comprometerse y ahora es cómo lo vamos a cumplir. El cómo lo vamos a cumplir ya lo platicaré un poco más adelante en el panel, pero creo que podríamos verlo desde 3 grandes perspectivas. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la medición y el control. Aquel que no mide no se puede poner metas y quien no se pone metas no puede reducir nada. Y en ese sentido, pues hemos trabajado mucho en los últimos años en cómo implementar pues, un sistema de manejo de todos estos indicadores ambientales, combustible, agua, electricidad, etcétera. Y pues gracias a eso es que hoy la empresa ya tiene metas tanto internas como externas relacionadas a sostenibilidad, que justamente ese es el segundo punto, que es el que tengamos un control de estos indicadores y que nos propongamos metas a lo largo de toda la empresa. Es decir, tenemos metas relacionadas al porcentaje de resina reciclada que utilizamos en nuestros productos, metas relacionadas a agua, metas relacionadas a la intensidad de CO2, algunas son internas y otras externas, pero en general pues tenemos ya todo este marco que empuja a toda la empresa, que también es un tema súper relevante, que todos pues al final adopten esto y son parte esencial del cómo caminar hacia esas metas. Y el último punto que creo que también es súper importante es el tema de la innovación. Nos hemos comprometido a reducir emisiones, pero al mismo tiempo somos una empresa pública con un deber fiduciario, tenemos que crecer. ¿Cómo compaginamos estos dos retos? Pues es precisamente lo que les voy a platicar un poco más adelante, cómo ha trabajado Rotoplas al respecto. Pero básicamente así es como está el panorama de sostenibilidad acá. Tenemos metas, tenemos una estrategia y pues hay que trabajar mucho para llegar a ellas. Se vienen grandes cosas en estos temas, lo cual agradecemos por eso que nos estén compartiendo mucho de lo que están haciendo, los proyectos que llevan, las nuevas tecnologías que también se están ofreciendo para poder llevar a cabo todo esto. Y pasando a un segundo bloque, voy a volver contigo, Álvaro, para preguntarte, que nos has estado hablando, nos hablaste justo de que ustedes están operando en múltiples países con diferentes mercados energéticos. ¿Cómo es que ustedes adaptan sus estrategias de ahorro a cada contexto regional? Mira, el reto, y lo comentaba mi compañero de Rotoplas, es la información. O sea, para empezar tenemos que tener información centralizada, información que sea clara, que sea validada por nosotros. Cuando gestionas a 18 países, más de 1000 cines, tienes que tener control de la información. Y obviamente nos apoyamos con diferentes socios, proveedores, y logramos tener esta información que nos permita hacer análisis y poder tener indicadores que nos permitan tomar decisiones. Ahora,
¿Cómo logramos desarrollar la estrategia? Como les decía, es importante tener cierta noción o conocimiento de las regulaciones en cada país. Obviamente hay cosas que son muy similares en términos de estrategia. Por ejemplo, hemos incursionado mucho en tema de innovación. Cómo logramos invertir en tecnología que nos permita ser más eficientes desde el punto de vista de consumo. Les voy a poner un ejemplo. Estamos en una transición tecnológica muy importante en Cinépolis, que es cómo logramos pasar de estos proyectores convencionales que utilizaban lámparas de xenón a tecnología 100% láser. No solamente desde el punto de vista de estrategia y de experiencia con el cliente, en el que la nitidez es completamente diferente de la experiencia, desde el punto de vista energético reduce un 50% del consumo energético y aproximadamente el 80% de la necesidad de enfriamiento. Entonces, eso lo logramos llevar a diferentes países. Parte de automatización, por ejemplo, de aires acondicionados, nos hemos apoyado también con tecnologías más robustas en temas de automatización, incluso mucho más baratas. Ahora el Internet de las cosas nos permite poder ahorrar en todo este tema de comunicación y de infraestructura a simplemente un dispositivo conectado al Wi-Fi que puedes centralizar en tu computadora, en Chile, en Estados Unidos, en España. Y finalmente, todo el tema relacionado, creo que nos hemos apoyado mucho también en esta tecnología que ya es muy madura, que es la generación distribuida. Generación distribuida para Cinépolis ha sido el pilar en temas energéticos. Hemos logrado tener aproximadamente instalado 30 megas en nuestros cines. Suena, para alguna empresa puede ser poco, pero para nosotros es muchísimo. Estamos hablando de más de 200 cines. Y nos hemos apoyado también con nuevas tecnologías, ¿no? Como le platicaba, antes era difícil de entender, oye, ¿cómo va a ser la rentabilidad? ¿Es caro? No lo entiendo. A lo mejor si hago un contrato PPA, a lo mejor me están metiendo un gol y me están cobrando más. Todo eso nos ha permitido entender y poder irlo replicando esta estrategia en otros países. Eso ha sido la forma en que hemos sido exitosos en diferentes territorios. Te lo agradezco, Álvaro, que como mencionas, esta parte de la información creo que es lo más esencial para cualquier estrategia en los negocios y es bueno escuchar también cómo es que le están aplicando desde un lado como también hacia temas sustentables. Mario, pasando contigo nuevamente, me gustaría preguntarte, justo desde tu experiencia en el mercado mayorista, ¿qué oportunidades ven en las empresas para optimizar sus costos energéticos a través de este mecanismo que ofrecen ustedes? Bueno, digo, el viernes se publicaron ya de forma oficial las disposiciones de almacenamiento en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Se mencionan 4 principales modalidades. Los sistemas de almacenamiento en centros de consumo, centros de carga, ¿no? En donde una de las principales ventajas es que no hay una limitante como en generación distribuida de 500 o ahora estos 700 kilowatts pico, sino que un sistema de almacenamiento puede estar dimensionado tan grande como se requiera. Nosotros tenemos un sistema de 24 megawatts, ¿no? Que se acerca un poco a lo que ustedes tienen en generación exenta, pero en un sitio, ¿no? Entonces, esto sigue así en la regulación y permite, pues obviamente, a los consumidores tener una excelente eficiencia energética con la carga y descarga de estos sistemas, ¿no? Luego tenemos el esquema o la modalidad de abasto aislado o ahora autoconsumo aislado, en donde me parece que va a ser un tema de mucho repunte en los siguientes años por esta facilidad que van a dar en el tema de permisos para tener generación exenta mayor a 500, 700 kilos y hasta 20 megas, en donde los sistemas de almacenamiento combinado con estos activos solares, ¿no? Van a permitir almacenar la energía solar y ocuparla realmente cuando se requiere, ¿no? Hoy digamos, la curva solar no necesariamente es donde te optimiza el precio o no necesariamente donde tú mayormente consumes. En combinación con un sistema de almacenamiento puedes cubrir los picos de tu acerera, puedes, si tenías ya la demanda contratada topada y no te permitía consumir más, puedes optimizar de mejor forma tus consumos, ¿no? Entonces, para mí este es mi favorito. Luego tenemos, y por último, el de generación, en donde ya hoy se está pidiendo 30% de almacenamiento para interconexión de nuevas centrales, principalmente solares y eólicas, en donde en definitiva pues el almacenamiento en México va a tener un despegue gigantesco. Se habla en el plan de fortalecimiento de alrededor de 3,000 megawatts en los siguientes 5 años, así que sin duda va a tener un despegue esta tecnología en los siguientes años.
Que sí hemos estado escuchando bastante de la parte de almacenamiento en los últimos días, lo cual pues estar ahorita conociendo y aprendiendo de esto creo que nos va a ayudar bastante para los cambios que se van a dar. Y digo, ahora pasando contigo, Guillermo, ¿cuáles han sido los principales esfuerzos y logros de Rotoplas en eficiencia energética, además de qué retos y metas se han planteado para seguir avanzando en estas áreas? Sí, claro. Para empezar, me gustaría platicarles un poquito sobre cómo se fabrica el producto, o cómo se fabricaba el producto más icónico de Rotoplas, que es el tinaco. Este se fabrica a través de un proceso que se llama rotomoldeado. De hecho, como dato curioso, y lo que van a aprender de la charla, es que el nombre de Rotoplas viene de este proceso de manufactura, que es rotomoldeado. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos un molde, imagínense, por ejemplo, en una cisterna de 10.000 litros el tamaño de este molde, donde ponemos la resina plástica, lo calentamos a altas temperaturas a través de un proceso de flama abierta, usando un combustible que puede ser gas natural o gas LP. Se imaginarán flama abierta, un tanque, un molde de ese tamaño, qué consumo de energía tenemos. Y pues bueno, está rotando durante varios minutos, aproximadamente 20 minutos, se va enfriando con agua y después de ahí se desmolda y pues bueno, se hace el terminado final. De esto que les platico podemos ver varias cosas. En primer lugar, que es un proceso altamente intensivo en combustibles fósiles además. Proceso manual o más o menos artesanal porque tenemos a un operador que está manipulando los moldes y pues donde además estamos consumiendo una gran cantidad de agua para hacer el enfriamiento. Precisamente, digamos, este era el método tradicional y hace un par de años iniciamos el proceso de transformación tecnológica más grande que ha tenido Rotoplas, que es la migración de este método de manufactura de rotomoldeo a uno que se llama soplado. Soplado es como fabrican, por ejemplo, las botellas de PET, es básicamente tener una especie de tubo de plástico que le llaman preforma, a altas temperaturas, se infla, toma la forma del molde y después se enfría. Es un proceso totalmente automatizado, bastante interesante además. Y pues bueno, pasamos ahora de consumir gas natural o gas LP a consumir electricidad. Tenemos ahora otro reto. Ya no estamos consumiendo combustibles fósiles, ahora estamos consumiendo electricidad. ¿De dónde viene esta electricidad? ¿Y qué tanto representa en términos de emisiones? Y en ese sentido, al mismo tiempo, pues Rotoplas inició hace un par de años con este proceso de búsqueda de suministro energético y el año pasado entró en operación nuestro contrato de energía renovable en el mercado eléctrico mayorista, somos un usuario calificado y actualmente las cuatro plantas más grandes de la empresa en México, en León y en Monterrey ya se abastecen de energía 100% renovable. Tenemos también generación distribuida en varias plantas en México y Centroamérica, también tenemos suministro con CFE y pues bueno, seguimos avanzando dentro de esta estrategia de abastecimiento de energía. Todo esto al final estamos cerrando varias pinzas, estamos transformando el proceso de fabricación del producto estrella que es el tinaco, estamos migrando de utilizar combustibles fósiles a utilizar electricidad y si además apalancamos a través del uso de electricidad que proviene de fuentes renovables, pues cerramos la pinza y con esto llegamos a las metas de reducción de emisiones que tiene la empresa. Es un proyecto bastante ambicioso, justo el año pasado terminamos la transición de todo esto en las plantas de México, es un proyecto de más o menos 600 millones de pesos. Y pues bueno, al final todo esto, pues les prometo que ahora van a ver un tinaco de forma distinta, también lo queremos reflejar a través de la información. Y acá aprovecho también para contarles que el año pasado hicimos por primera vez el análisis de ciclo de vida de nuestro producto estrella, que es el Tinaco Plus de 1100 litros, y además lo sometimos a un proceso de ecoetiquetado a través de una declaratoria ambiental de producto. Entonces, para aquellos que están en el sector de construcción probablemente conozcan muy bien a las DAP o las EPD, pues es este documento donde se detalla la huella ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida. Para aquel que está buscando, por ejemplo, una certificación LEED, tener un producto con estas características le da puntos. Pero más allá de eso, también estamos generando confianza a los usuarios, pues precisamente al hacer pública la información de la huella ambiental del producto. Entonces, viviendo todo este proceso de transformación que va desde cómo cambiamos el proceso de manufactura, cómo suministramos la energía que se necesita para fabricar el producto y además cómo hacemos transparente o cómo identificamos cuál es la huella ambiental de inicio a fin, es como podemos cerrar un poco la pinza en términos de la estrategia de sostenibilidad. Entonces, pues más o menos este es, digamos, uno de los grandes proyectos que ha tenido la empresa. Tenemos otros en los demás productos y servicios en donde participamos, pero pues sí, creo que podría contar ese como un buen ejemplo. Te lo agradezco muchísimo, Guillermo, y digo, conocer mucho de lo que están haciendo siempre ayuda mucho para tener una visualización de qué están haciendo las empresas, como lo comenté aquí con Álvaro también, y por esa parte muchísimas gracias. También ya saber por qué se llama Rotoplas, yo sí tenía la duda y me ayudó a saberlo. Y Paulina, ahora contigo me gustaría conocer desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor desafío que estás viendo para las empresas que buscan reducir su consumo energético sin comprometer su operación? Es muy buena pregunta. Mira,
Y una curiosidad de paréntesis, estaba pensando en cuánto tenemos en común, ¿no? Los 4. Compartimos con Cinépolis la devoción a estar revisando la regulación todos los días y ver que se publicó, y justo pues hoy amanecimos, ¿no? Revisando el detalle de lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, como todo el país, ¿no? Compartimos la suerte de tener un equipo que hace mucha inteligencia y mucho análisis, ¿no? Cada hora de cada día, cuánto estamos gastando en cada lugar, cada nodo, cómo va el PML, ¿no? Compartimos eso con Quartux, compartimos la lógica de la transparencia y los indicadores, ¿no? Y bueno, el reto, claro, el reto en términos de eficiencia pasa por todo, desde nuestros insumos hasta nuestros procesos. Entonces, les pongo ejemplos muy específicos del proceso del acero, pero algunos cambios, por ejemplo, de temperatura, ¿no? ¿Cómo aprovechamos el incremento de temperatura de tal manera que no necesitemos enfriar y calentar y enfriar y calentar, ¿no? Entonces hay toda una serie de usos y de manejos. Entonces tenemos, por ejemplo, carga caliente ¿no? de la palanquilla, y entonces eso hace que aprovechemos lo que va. Tenemos un proceso también que se llama colada continua, que significa que no detienes, ¿no? Que vas aprovechando también todo el tiempo lo que está pasando en las máquinas. Tenemos cada vez más trituradoras en los patios. Si uno se imagina un patio de chatarra, si ustedes se lo pueden imaginar, parte del asunto es pues, que la chatarra ocupa mucho espacio. Y entonces, en la medida en la que se puede concentrar el espacio, también se aprovecha mejor la energía. Entonces, también hay un cambio ahí esencialmente de proceso. Y desde eso hasta, por supuesto, ¿no? El gusto, el esfuerzo por tener cada vez más EPDs, ¿no? Somos de los pioneros en América Latina en hacer eso, y querríamos cerrar pues esta época con 56, ¿no? EPDs. Nos tomará un poco de tiempo porque hay muchas familias de productos. Les cuento que producimos más o menos 9,000 SKUs. Entonces, toda clase de cosas, ¿no? Desde los clavos hasta las cadenas, hasta las rejas, hasta los perfiles, ¿no? Y eso, el gran reto es empezar a contabilizar a detalle y automatizar la contabilización, por ejemplo, del dióxido de carbono. Tenemos muchos indicadores de sustentabilidad, pero uno que nos importa mucho son las emisiones. Entonces, no solo estamos contentos con decir que generamos 5 veces menos emisiones que el proceso tradicional de fabricación de acero del mundo, ¿no? Claro, ¿y qué más, no? La pregunta de fondo es, ¿y qué más podemos hacer? Pues ahora recién lanzamos nuestra línea que se llama Neutrum, que es acero neutro en carbono. Y entonces parte del chiste no solo es decir que tenemos pocas emisiones, sino tener procesos y tener espacios de cómo compensar esas emisiones con proyectos que además estén verificados, certificados, transparentes, públicos, ¿no? Que la gente pueda estar tranquila que esa tonelada de CO2 que ya no está saliendo a la atmósfera viene de un lugar que podemos rastrear, identificar, platicar, ir a ver, ¿no? Y bueno, pasa por eso hasta por nuestros proveedores. Lo más complejo en nuestro caso sin duda es el alcance 3, ¿no? El 1 y 2 lo tenemos bastante analizado, procesado, trabajado. Estamos en proceso de SBTI también, con toda esa diversión que implica. Pero claro, el asunto de los proveedores y los clientes pues es todavía un reto muy grande, porque además tenemos miles. Y entonces hay de todo tipo, clientes enormes, ¿no? Grandes proveedores de energía, por ejemplo, o pequeños vendedores de chatarra. Entonces, en ese mundo y en ese universo de proveedores, pues una de las cosas que está haciendo el equipo también es empezar a ver cómo vamos promoviendo que cada vez haya una cadena más sustentable y más responsable, ¿no? Y digo, yo aprovechando aquí también porque mencionaste algo muy interesante, que tienen muchas cosas en común todos. Y antes de pasar también a la parte de preguntas y respuestas, yo tengo una, y es, actualmente ya están viendo en sus proveedores y están ocupando este tipo de temas sustentables, no solamente ustedes, sino con sus proveedores a la hora de querer trabajar con ustedes. Aprovecho que ya tengo el monopolio. Sí, a ver, yo creo que cada vez más proveedores y clientes nos falta todavía. Todavía en el acero falta un poco de referencia de fondo, o sea, en la práctica a veces compite una varilla contra otra varilla y nadie se está preguntando si esa contaminó 5 veces más o no. Esa plática, esa conversación pura es algo que nos importa mucho porque nos parece relevante, no solo como sector acerero, ¿no? Sino como sector industrial y como sector privado completo de cara a lo que está pasando en el mundo y en el país. O sea, si la realidad, ¿no? El IPCC ya nos demostró que la realidad ya nos rebasó por mucho. Falta todavía
demostrar que al cliente, o sea, si les importa a los consumidores finales y a los clientes, les tiene que importar a toda la gente del medio. Todavía no tenemos distribuidores que nos estén exigiendo necesariamente ser cada vez más ambientales. Entonces, una parte es, el consejo está convencido, ¿no? Nosotros como empresa estamos yendo hacia allá. Todavía estamos haciendo el punto de que es mucho mejor negocio, no solo para nosotros, sino para el mundo, ¿no? Pero seguimos como en ese camino digamos, de los dos lados, de demostrar que el mercado de verdad está transitando hacia un mercado mucho más moderno, donde importa en la construcción justamente cada vez más ser más. ¿Alguien le gustaría añadir algo más en esta parte? Primero, felicidades por las más de 50 que de nosotros como nos volvemos locos. 50 es un reto enorme, así que muchas felicidades por eso. Me identifico mucho con muchas cosas de las que mencionas. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 o 6 tinacos, todos se ven muy parecidos, pero todavía falta un poco esta sensibilidad del cliente de saber qué hay detrás de ello, y es justamente una de las apuestas a las que estamos, en las que queremos diferenciarnos como un producto que tiene una huella ambiental medible y que además tiene detrás pues todo un proceso de manufactura más sostenible. Respondiendo también a la pregunta que hacía sobre el tema de proveedores, nosotros una de las 6 metas públicas que tenemos, seguro que es una palabra, tiene que ver justamente con la evaluación de proveedores. La meta es que para 2025 Rotoplas haya evaluado al 100% de sus proveedores críticos o criterios ASG. Vamos ahorita en un 77%. Esto es en los 14 países donde operamos. Y de ahí hemos descubierto cosas bien interesantes. La gran parte de nuestra cadena de valor son empresas pequeñas y medianas donde no existe una persona de sostenibilidad, donde hacen falta políticas, medición, etc. Y entonces ya el reto no solo se vuelve el preguntarles o el exigirles cosas, sino el cómo construyes con ellos pues una estrategia de sostenibilidad en conjunto. Al final del día pues nos conviene a todos el que tengamos cadenas de valor más sostenibles. Y en ese sentido pues hay muchísimas herramientas, está EcoVadis. Nosotros por ejemplo nos apalancamos mucho de un programa de acompañamiento que tiene la Bolsa Mexicana de Valores para proveedores. En general existen muchas cosas y al final creo que vamos a ver mucho más esta tendencia. CDP también tiene su programa de cadena de valor. Creo que vamos a ver cada vez más a estos proveedores, o involucrándonos más con estos proveedores, porque al final del día, si queremos reducir el alcance 3, pues dependemos mucho de ellos. Gracias, Guillermo. ¿Y quisieran añadir algo? Pues mira, sí, tenemos muchos en común, es muy interesante. La diferencia con Cinépolis es que no producimos nada, o sea, no producimos un bien, pero sí proveemos un servicio. Entonces, cada vez los clientes, los consumidores son más conscientes en temas ambientales. De hecho, yo creo que cada vez avanza más y cada vez es más la necesidad de reportar esta información, de tener acceso, pero también de hacer esfuerzos para que nuestros productos y servicios sean mucho más acordes a las necesidades de los clientes y de las necesidades en temas de sostenibilidad. Es importante también mencionar que pues, somos un mundo ya muy globalizado. Somos un mundo con un mercado muy integrado en el que no solamente tenemos que tomar en cuenta las regulaciones, las necesidades de nuestros clientes y proveedores a nivel nacional, sino a nivel mundial. Cuando uno quiere incursionar en otros mercados como los europeos, los americanos, los asiáticos, tienes que considerar todas estas necesidades, ¿no? Y el tema, entonces ahí es donde se vuelve muy relevante el tema de la sostenibilidad, el tema del reporting, el tema de los esfuerzos y cómo logras también que no solamente lo hagas, sino que lo hagas de una manera correcta y te dé el resultado que esperas. O sea, ahí es donde cada vez el tema de la sostenibilidad en las empresas se vuelve más relevante. Vaya, llevo más de 15 años en el tema de sostenibilidad, pero cada vez ya no es una cosa que es una opción, sino se vuelve una necesidad para el éxito presente y futuro de las empresas. Te lo agradezco muchísimo. ¿Quisieras añadir algo último, Mario? No. Ok, pues ya para ir terminando, antes de pasar a la parte de conclusiones, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta que quisiera hacer? ¿Alguien que me apoye con un micrófono de este lado, por favor? Hola, Guillermo. Soy Jessica Cruz de Fibreduca y quisiera preguntarte si tú pudieras dar algunos tips sobre cómo sensibilizar a los proveedores, sobre todo locales, porque entendiendo que son diferentes países los que has gestionado, ¿cuáles serían para mí o qué consejos o qué tips me darías como para acercarte a ellos? Sí, mira, justo, primero mucho gusto, gracias por la pregunta. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto bien padre donde
tenemos este pool de proveedores donde les aplicamos una evaluación con criterios ASG. Desde el principio les especificamos que esta evaluación no tiene un impacto todavía en nuestra relación comercial, es simplemente conocerlos más. Queremos entenderlos antes de poner metas o poner, no sé, alguna otra cosa más compleja. Entonces, en esta evaluación, bastante sencilla, les enviamos un link, más o menos toma unos 15-20 minutos en responder. Tenemos un primer acercamiento de cómo está la empresa en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Una vez que recibimos esas respuestas, las empezamos a analizar y ahí fue donde nos dimos cuenta, pues, precisamente de todo el trabajo que hay que hacer. Y el año pasado, con 5 de estos proveedores, lo que hicimos fue un programa de acompañamiento un poco más cercano. Involucra tiempo a nuestra parte, sí, involucra estar gestionando llamadas, estar, digamos, ocupándonos en esto en lugar de hacer otras cosas, pero al final del día los resultados fueron padrísimos. Este programa de acompañamiento lo que hicimos fue revisar sus respuestas e identificar como estos grandes gaps que tenían, desde una política ambiental, un tema de un inventario de emisiones, compromiso, no sé, de derechos humanos. Identificamos estos grandes puntos y les preparamos una carta a estos proveedores diciéndoles, pues mira, hemos identificado estos puntos, te pasamos estos recursos y además pues podemos tener sesiones de asesoría en conjunto para que podamos apoyarte en la elaboración de esto. Pasamos de tener, por ejemplo, una empresa, es un ejemplo, una empresa chiquita acá en el Estado de México, donde la persona que además, él era de compras, era auditor y creo que también hacía algo de mercadotecnia, se metió a sacar el inventario de emisiones de la empresa. Bastante chiquito, al final era una empresa pequeñita, pero al final del día con él nos pusimos pues precisamente a explicarles de qué es un factor de emisión, qué es alcance 1, qué es alcance 2, y al final esta empresa lo que logró fue tener su primer inventario de emisiones. Entonces, me parece una muy buena estrategia, sobre todo para esas empresas que no tienen la capacidad o los recursos, el primero medirlas o evaluarlas, darles a entender que esto es un tema donde queremos apoyarles y no tanto donde queremos castigarles, y de ahí desarrollar pequeñas cosas. O sea, desde el puro hecho de mandarles algún curso gratuito, existen millones en línea, creo que puede hacer la diferencia justamente con, pues, persiguiendo esto que es elevar el nivel de sensibilidad en términos de sostenibilidad. Y digo, ya para, si hay más preguntas me gustaría que las pudieran realizar ya en la hora de la comida que justo vamos a pasar por si quieren acercarse con ellos. Para ir terminando, si me pudieran regalar su parte de réplicas, cierre, conclusiones y mensaje final. Me gustaría iniciar contigo, Mario, para que nos platiques. Álvaro ya aquí lo comentaba, ¿no? La globalización sin duda nos ha hecho que todos estemos muy enfocados en la descarbonización, ¿no? También sin duda que empresas como todos ustedes, ¿no?, estén muy a la vanguardia de ello, hace que otras empresas se atraigan de todo este tema de la descarbonización. Quartux se ha dado cuenta ya de esto desde hace tiempo. Estamos en la segunda fase. En la primera fase instalamos 30 megawatts hora. Estamos en la segunda fase de la iniciativa sostenible, en donde Quartux hace el 100% de la inversión. O sea, para el cliente es cero inversión. Un sistema de almacenamiento que además trae un paquete de mediciones de alcances 1 y 2, ¿no? Entonces, digo, los invito a todos a registrarse en esta iniciativa, ¿no? Y pueden concursar por un sistema de almacenamiento cero inversión, además de medición de los alcances 1 y 2. Los invito. Te lo agradezco muchísimo, Mario, por si quieren pues, que se acerquen contigo a preguntar también para esta parte. Correcto. Y ahora paso contigo, Guillermo, para tu parte de réplica, con cierre, conclusión o mensaje final. Primero me da mucho gusto compartir con De Acero, Cinépolis y Quartux, cada uno desde su trinchera haciendo cosas bien interesantes. Y creo que solo para concluir, al final del día, la sostenibilidad es un tema que cada vez está más auditado, más medido, cada vez tenemos requerimientos mucho más grandes, entonces hay que apalancarnos de eso, los que estamos desde el punto de vista de sostenibilidad corporativa para impulsar proyectos, y los que están ofreciendo servicios, pues precisamente de esta nueva necesidad que tiene el mercado. Probablemente todos están conscientes también de las NIF, entre otras cosas. Quizá como cierre o conclusión, pues desde nuestra experiencia el tema de la medición, el tema de las metas y el tema también del acompañamiento de todas las áreas de la empresa es esencial para lograr esta estrategia de descarbonización, esta estrategia de ahorro en el uso de combustibles. Y pues sí, creo que sería básicamente eso, y agradecer mucho por el tiempo y el espacio. No, gracias a ti, Guillermo. Y digo, paso contigo, Álvaro, para que nos platiques tu réplica, cierre, conclusión o mensaje final.
Sí, no, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicitar a mis compañeros por todos los esfuerzos. Sabemos los que nos dedicamos a temas de sustentabilidad, de energía, medio ambiente, que no es fácil. No es fácil convencer a nuestros líderes de que esto es un tema relevante, no solamente para el negocio, sino también para el medio ambiente, para nuestros clientes. Y bueno, no es fácil, ¿no? Es todo un reto del día a día. Y también felicitar a todos ustedes que participan en este tipo de foros. Este tipo de foros son muy importantes porque es un vínculo entre el cliente y el que ofrece un servicio. Para nosotros, desde mi punto de vista como empresa, pues no puedes saberlo todo al 100% ni ser experto al 100%. Y el tema de la innovación se vuelve muy relevante. El tema del conocimiento, el tema de las nuevas tecnologías. ¿Cómo logras vincularte con la empresa adecuada, que tenga la experiencia, el conocimiento, que tenga la solución tecnológica adecuada a tus necesidades, ¿no? Porque obviamente cada empresa, cada proceso tiene una necesidad muy particular y lo que buscamos es que nos ayuden a solucionar nuestras necesidades y estos foros nos permiten tanto que nosotros escuchemos lo que ellos ofrecen como que ellos escuchen lo que nosotros necesitamos. Entonces, felicitarlos nuevamente por estos foros. Y a todos los participantes, igual agradecerles por su asistencia y por escucharnos este ratito. Gracias. No, muchas gracias a ti, Álvaro, también por estarnos acompañando y esta parte que nos mencionas. Y ya para ir cerrando, Paulina, de tu lado, si nos puedes ayudar con tu réplica, cierre, conclusión o mensaje final. Sí, fíjense que estaba pensando en el título de nuestro panel, ¿no? En si ya transformamos el consumo o nos falta o hasta dónde, porque está claro que acá todos nos dedicamos de una u otra manera a pensar en estos temas, ¿no? Y yo no sé si seguimos un poco, dirían por ahí, predicándole al coro, ¿no? Y claro, estamos con gente a la que ese tema le importa, pero ¿qué hacemos con las otras personas, ¿no? Las que no están en el foro, las que no están trabajando en energía y sustentabilidad, las que se dedican a otra cosa y están pensando en otras prioridades, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo para que estos temas sean parte de la conversación más amplia, por un lado? ¿Y cómo vamos haciendo para que el consumo de veras se transforme, de tal manera que en todos los niveles, como consumidores, como empresas, como gobiernos o como, ¿no? como ciudadanos, estemos exigiendo cada vez más una serie de productos y servicios que vengan de la mano de menos emisiones, huellas ambientales más claras, menos agua, ¿no? O sea, ¿hasta dónde y cómo podemos ir sumando esfuerzos para repensar eso y hasta dónde nos falta transformar todavía mucho más, ¿no? Pues Paulina, muchísimas gracias y le agradezco a todos nuestros panelistas que estuvieron el día de hoy.